Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Hoy vamos a hacer un temita más de física. Nos toca hablar sobre la resistencia del aire, ¿sí? Vamos a hablar de este tema bastante interesante. El tema que viene es movimiento vertical de caída libre, ¿no? Entonces, eh, tenemos que hacer bastante mención sobre este tema porque es fundamental, ¿no? Fundamental hablar sobre la resistencia, ¿no? En este caso, la resistencia que tiene el aire sobre nosotros los cuerpos. Yo te había dado yo ejemplos en movimiento vertical, ¿no? Movimiento vertical de caída libre, en donde es diferente tirar una hoja de papel arrugada que una hoja de papel abierta, ¿no? Según Galileo, estos dos objetos deberían caer al mismo tiempo, ¿no? Eso debería de ocurrir, pero eso solamente ocurre si trabajamos en el vacío, ¿ya? Si por alguna forma logramos chupar todo el aire en nuestro entorno, eso sería trabajar en el vacío. Claro que no podrías respirar, ¿no? Pero podrías ver el experimento. Ahora, normalmente, si quieres hacer más real los experimentos, ¿no? Y poder aplicarlos, ¿sí? Tienes no, se tiene que considerar específicamente al aire, ¿no? Porque este genera una resistencia. Entonces, esto nos lleva al estudio de la aerodinámica. ¿Qué vendría a ser la aerodinámica? Me vas a preguntar tú, ¿no? Es una parte de la mecánica de fluidos. Recuerda que el fluido puede ser tanto gaseoso como líquido, ¿sí? Es una parte de la mecánica de los fluidos que estudia los fenómenos que acompañan a todo movimiento entre un cuerpo y el aire que lo rodea, ¿no? Entonces, este tipo de mecánica, ¿no? Este tipo de dinámica, se produce debido a la resistencia que ejerce o que tiene el aire al, o que genera el aire al verse afectada por el desplazamiento de un cuerpo, ¿no? Te lo resumo en esas palabras, ¿sí? El ejemplo más clásico es el salto de repente retardado de un paracaidista, ¿no? Uno piensa de repente que cuando un paracaidista salta, baja, baja y baja y baja y baja cada vez más rápido, así como lo hemos estudiado en el movimiento vertical de caída libre, ¿no? Eso es de repente lo que tu cabecita puede pensar, pero no es así, y quiero que leas conmigo esta parte, te lo voy resumiendo, ¿no? Ya tú lo puedes leer luego. Eh, Por ejemplo, en esta parte en el manual, bueno, es bueno aclarar bastante lo que nos menciona el manual porque las preguntas que vienen en ellas están todas en lo que el manual te indica, ¿no? Entonces, esta parte nos habla un poquito, ¿no? O te hace referencia, primero, a que los maestros de saltar en alturas, ¿no? O de usar paracaídas son los rusos. ¿Sí? Tienen grandes méritos, ¿no? O grandes premios por las distancias o por las alturas a las cuales saltan, ¿no? ¿No? Me menciona acá, ¿no? Que han logrado lanzarse desde una altura de 10 kilómetros, son 10 kilómetros, una altura realmente grande, ¿no? Y sucede algo interesante, que no abren sus paracaídas hasta haber recorrido, ¿no? Una parte considerable del camino, ¿sí? ¿Y esto por qué se da? A ver. ¿Y esto por qué se da? ¿No? ¿Por qué ellos esperan estar a una altura pequeña, relativamente 200, 100 metros, ¿no? Para recién abrir el paracaídas, ¿no? A ver, vamos a descubrir. Bien. Eh, Muchos piensan o muchas personas creen que cuando tú te lanzas o cuando dejas caer un objeto de repente como una piedra, ¿no? O cuando tú te lanzas de un avión, de repente piensas tú que caes como si fueras una piedra, ¿no? Cada vez con mayor velocidad, ¿no? Eh, en un inicio del salto, ¿no? Cualquier persona, bueno, Manuel te hace referencia a un deportista porque hay que tener buena condición física para lanzarse, ¿no? Ah, piensa que, bueno,
En un inicio, cuando tú te lanzas, haces un recorrido como si estuvieras en el vacío, ¿no? Dentro de un inicio ocurre eso, ¿sí? Pero lo cual no es así, o solamente, esto solamente dura un pequeño tramo, ¿no? Pero para que lo tengas bien claro, esto no sucede así, ¿no? El cuerpo humano, cuando cae en el aire, ¿sí? Solamente por un pequeño tramo pasa por un experimento como si estuviera en el vacío, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿sí? Lo cual no es cierto. Si estuviera el cuerpo en el vacío, recorrería una velocidad mucho mayor a la velocidad que en sí recorre, ¿no? Si tú te tiras de un paracaídas, créeme que la velocidad con la que tú bajas no tiene un tope, tiene un límite, lo cual no sucedería, ¿no? Y bueno, y esto es debido al aire, ¿no? Pero eso no debería suceder, perdón, lo cual no sucedería si tú estuvieras en el vacío, ¿no? Esos son puntos importantes que debes de tener en cuenta. Ahora, la resistencia del aire, ¿sí? Bueno, esto ocurre debido, no específicamente por la resistencia del aire. Esta evita, ¿no? El incremento de la velocidad de la persona, ¿sí? Durante ese salto se retarda un poco debido justamente a eso, ¿no? A la resistencia del aire. Profe, ¿cómo puedo sentir yo la resistencia del aire? No sé si alguna vez has estado en el carro y has sacado tu mano para sentir el aire. No, conforme el carro ha acelerado, tú has sentido que tu mano se iba cada vez para atrás con mayor fuerza, ¿no? ¿Sí? Esto es debido a la resistencia del aire. ¿Y qué es lo que pasa cuando un paracaidista se lanza? Inicialmente tú te lanzas, ¿no? Y a los pocos minutos o a los pocos segundos, ¿sí? Básicamente tú adquieres una velocidad a los 10 primeros segundos. Luego de haber pasado ese tiempo, sí, luego de haber pasado ese tiempo, la resistencia del aire hace que tú adquieras una velocidad constante, ¿no? Hace que tú adquieras una velocidad constante, ¿sí? Y eso y eso hace de repente más fácil el lanzarse desde un avión. Sí, ahora, nos hace referencia el manual que la caída, ¿no? El tiempo que dura la caída acelerada del paracaidista depende de su propio peso, ¿no? Sí, depende básicamente de su peso, ¿sí? Eh, y el cual hay que tener mucha consideración, ¿no? Porque de acuerdo a tu peso es la velocidad que tú vas a adquirir, ¿sí? Bien, entonces, eh, otro ejemplo parecido, chicos, también ocurre cuando hablamos nosotros o hacemos referencia, ¿sí? Cuando hablamos o hacemos referencia eh, de las gotas de lluvia, ¿no? Sí, de las gotas de lluvia. Eh, Normalmente uno puede ver las gotas de lluvia, bueno, casi solamente en algunos casos, ¿no? Uno puede llegar a ver las gotas de lluvias, pero si uno estuviera en el vacío, ¿no? En realidad las gotas de lluvia deberían caer con mayor velocidad, lo cual no pasa por la resistencia del aire. Es allí que tú tienes un ejemplo más de cómo afecta la resistencia del aire a la caída de los cuerpos. Ahora, eh, esta teoría de la resistencia del aire, ¿no? Dio origen, ¿no? O sirvió como causante para usar un artefacto muy conocido y yo sé que de repente has podido observarlo, ¿no? El cual es el boomerang, ¿no? Es un arma bastante original eh, y es bastante curiosa, ¿no? Por el tipo de movimiento que hace, ¿no? Muchos científicos se han detenido bastante a estudiar el desplazamiento o la rotación y la traslación que tiene este objeto, ¿no? Por su misma forma, ¿sí? Si uno lo quiere lanzar de manera vertical, de repente, como tú puedes ver en esta imagen, puede ser el caso que no siga esta manera vertical, sino, bueno, no sigue en realidad una manera vertical, sino que por su forma, ¿no? Siempre hace como una curva y regresa hacia ti, ¿sí? Eh,
Bien, en la actualidad, bueno, nos hace referencia el manual, en la actualidad la teoría del vuelo del boomerang ha sido detalladamente elaborada y lo que parecería un prodigio ha dejado de serlo, ¿no? Ya se ha estudiado tanto lo que es esta teoría, ¿no? Lo que nos hacía referencia sobre el boomerang, que hoy en día ya no se considera tanto, ¿no? Porque ya ha sido muy manoseada, se podría decir, ¿no? Muchos han estudiado ya este tipo de efectos, lo cual no deja de sorprendernos, ¿no? Es bastante curioso hacer este tipo de análisis. A ver, vamos ahora a ocuparnos, ¿no? De estos interesantes de repente pormenores, ¿no? Podemos considerar la extraordinaria trayectoria que describe el boomerang, ¿no? Sí, y este es básicamente el resultado de la acción de tres factores. El impulso inicial con la cual se lanza, ¿no? La rotación que tiene el propio boomerang por su forma y la resistencia del aire, ¿no? Estos tres factores hacen que el movimiento sea tan interesante. Básicamente hay que tener técnica para tirarlo y expertos en esto son los australianos, ¿no? Que ya por instintos utilizan estos tres factores, ¿no? Y cambian con habilidad el ángulo de inclinación del boomerang, o sea, ya saben cómo tirarlo para lograr darle a objetivos, ¿no? Que ellos quieran de repente lastimar o dar, ¿no? Naturalmente cualquier persona puede adquirir cierta práctica en esta arte, ¿no? El que es el de lanzar un boomerang. Bueno, si uno quiere ejercitarse dentro de una habitación, hay que contentarse con un boomerang de cartulina. Bueno, acá te da las especificaciones, es que tú quieres hacer tu propio boomerang, ¿no? Entonces te da las medidas y todo, ¿sí? Si tú quieres lanzar uno de madera con mucho más tamaño y ver el recorrido en sí del movimiento, es mejor estar en un espacio bastante libre, ¿no? Bastante descampado. Ahora, vayamos a la aplicación neta o la aplicación más práctica de lo que vendría a ser de repente la resistencia en el aire, ¿no? Eh, Cuando uno habla de aerodinámica, ¿no? De un carro, pensamos siempre que sus formas redondas en las líneas fluidas y en un resultado estético proporcional a los avances que se cree la carrocería genera en velocidad. Entonces, los carros tienen esas formas que tú puedes ver debido al estudio que se hace en la velocidad, ¿no? Lo que uno busca es que en estos carros, ¿no? La resistencia del aire sea la menor posible. Es por eso que se le dan esas formas, ¿no? Ha habido muchos estudios para minimizar esta resistencia que tiene el aire, especialmente los que compiten en carreras, ¿no? Los que compiten en carreras tienen muchos de estos estudios, ¿no? Que o hacen múltiples experimentos como la que puedes ver tú en la imagen, ¿no? Que te habla sobre un túnel de viento. Es un lugar diseñado específicamente para analizar, eh, para analizar básicamente lo que son estos efectos, ¿no? Estos efectos que tiene bueno, el aire en sí, ¿no? Bien, bien, entonces para que veas cómo se puede utilizar, ¿no? Cómo se puede utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Ahora, esta parte te menciona bastante cómo a través del tiempo se ha ido dándole forma a diferentes tipos de objetos hasta lograr obtener, hasta lograr obtener esas figuras que tú ves ahí, ¿no? Aunque tú no lo creas, esto no es por estética, es simplemente por el hecho de que reduce a su menor expresión, ¿no? La cantidad de resistencia que puede asumir uno con el aire. Bien, entonces chicos, creo que eso es suficiente. No tienes el manual para poder leerlo más. Te he tratado de hacer solamente un resumen, ¿sí? Vayamos a ver a desarrollar los problemas.
son súper sencillos. Nos dice, por ejemplo, la resistencia del aire sobre un cuerpo es estudiado por la aerodinámica verdadera. La aerodinámica es una parte de la mecánica de fluidos verdadero. La fuerza de resistencia del aire es proporcional al valor de la velocidad verdadero. Un cuerpo de caída rodeado de aire se encuentra en caída libre, falso, ¿no? Podemos hablar nosotros de caída libre, no solamente cuando no hay aire, no hay aire alrededor, ¿no? En presencia del aire, el tiempo de caída de un cuerpo es independiente de su peso, falso, ¿no? Va a depender, sí va a depender del peso, ¿no? Vimos una línea donde nos decía que sí dependía del peso. La fuerza de resistencia del aire trata de evitar el incremento de velocidad, verdadero. La resistencia del aire puede modificar la trayectoria del móvil de un cuerpo, verdadero. Si el aire no ejerciera resistencia, las gotas de lluvia al caer tendrían mayor velocidad, verdadero. El boomerang realiza un movimiento solo de traslación en el aire, falso, ¿no? También puede ser de rotación. Los prototipos de vehículos de Fórmula 1 son probados en túneles de viento, verdadero, ¿no? Te hablé de eso hace un ratito. Los conceptos de aerodinámica se aplican en la fábrica de vehículos de Fórmula 1, verdadero, ¿no? Los fabricantes intentan hacer un vehículo de Fórmula 1 que tenga gran superficie, falso, no tratan de que tenga la menor cantidad de superficie. Acá puedes verlo, mira, cómo el diseño de este carro hace que la resistencia del aire sea mucho menor. A ver, veamos. Parte de la mecánica de fluidos que estudia el movimiento de un cuerpo rodeado de aire. ¿Cuál es? Aerodinámica. Siguiente. Arma formada por una lámina de madera curva que lanzada con movimiento giratorio puede volver al punto de partida. Estamos hablando del boomerang. Los prototipos de Fórmula 1 se prueban en el túnel de viento. La fuerza de resistencia del aire es más intensa cuanto mayor es la velocidad en el movimiento. Vamos a ver de manera vertical. Artefacto que sirve para moderar la velocidad de caída de los cuerpos que se arrojan desde la aeronave. Paracaídas. La aerodinámica estudia los efectos de la resistencia del aire sobre un cuerpo en movimiento. La de los autos de carrera está diseñada para vencer la resistencia del aire. La carrocería. 6. Las gotas de lluvia al llover son afectadas por la resistencia del aire. Bueno, ya tienes acá desarrollado tu crucigrama, ¿no? Esto deberías hacerlo tú, pero te voy a ayudar. Dice, máquina para moler cuyo mecanismo es impulsado por el viento. Molino. Aeronave provista de alas cuya sustentación y avance son consecuencias de uno o varios motores. ¿Cuál vendría a ser? El aeroplano. Uy, se voló ahí. Es la fuerza de oposición al incremento de velocidad que genera el aire sobre un cuerpo en movimiento. Resistencia aerodinámica. Construcción diseñada para incrementar los efectos que puede producir el viento sobre un vehículo. Túnel de viento. Sus capas son troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Estamos hablando de la atmósfera. F. Estudia el movimiento de los cuerpos rodeados de aire. Aerodinámica. G. Artefacto que sirve para moderar la velocidad de caída de los cuerpos que se arrojan desde la aeronave. Paracaídas. H. Embarcación muy ligera provista de velas para ser impulsadas por el viento. Velero. Mezcla de gases que rodea la Tierra. Aire. Y el último, ¿no? Bueno, ahí está. Arma delgada y curva y se decía boomerang. Bien, vayamos a ver con esta parte. Estamos acabando. La fuerza de resistencia, ¿sí?
La fuerza de resistencia del aire que afecta la caída de una pluma, eso vendría a ser la aerodinámica, ¿no? Aerodinámica. Al lanzar un avión de papel, considerando la resistencia del aire, durante un vuelo se realiza un movimiento curvilíneo. No es de caída libre, porque estás en el aire. Una manzana soltada desde cierta altura demora 4 segundos en llegar al piso con un movimiento de caída libre. Si consideramos la resistencia del aire al soltar la manzana desde la misma altura, demorará en llegar al piso más de 4 segundos, ¿no? Si el aire no ejerce resistencia, las gotas de agua al caer tendrían mayor velocidad. La fuerza de resistencia del aire trata de evitar el incremento de la velocidad, ¿no? Con esto acabamos. Una piedra se deja caer desde el tercer piso de un edificio teniendo en cuenta la resistencia del aire. La piedra impacta en el piso a una velocidad de 10 metros por segundo, ¿no? Si la piedra hubiera estado en caída libre, la velocidad de impacto en el piso hubiera sido mayor. Al aumentar la rapidez de un cuerpo que se encuentra volando en el aire, la fuerza de resistencia del viento se aumentaría, ¿no? El de acá es parecido al anterior, ¿no? Es constante. ¿Sí? A ver, el boomerang durante su vuelo por el aire realiza movimiento de rotación y traslación. Caída libre, no. Los vehículos de Fórmula 1 tratan de vencer la fuerza de resistencia del aire para alcanzar mayores velocidades, ¿no? Y eso sería todo, chicos. Tienes todo bastante claro. Si tienes tareas, solamente son estas 10 preguntas, ¿ya? Lo desarrollas y le tomas foto y lo subes, ¿sí? Eso vendría a ser todo. Chicos, les mando un fuerte abrazo. Cuídense.